Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor vicepresidente, colegas parlamentarios, representantes del cuerpo diplomático de los países democráticos del mundo que hoy acompañan al pueblo de Venezuela en esta justa lucha por recuperar la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. A la familia de nuestro joven compañero, colega, Juan Requesén, hijo, a sus padres, hermano, Rafaela, pero también al padre. Aquí está su esposa y sus dos hijos. Un hombre bueno, que por las pretensiones del régimen de perpetuarse en el ejercicio del poder, pretende criminalizarse para tratar de silenciar su voz. El día martes 7 de agosto, señores representantes del cuerpo diplomático, el país se sorprendió al ver al señor Nicolás Maduro en cadena nacional dar un discurso arengando, promoviendo la persecución política contra dos dirigentes políticos, contra dos diputados electos por el pueblo de Venezuela, contra el diputado Julio Andrés Borges, expresidente de este Parlamento, quien ha sido quizás uno de los venezolanos más activos en la obligación de sensibilizar al mundo sobre lo que verdaderamente ocurre en el país, de cómo se ha venido quebrantando el orden constitucional, de cómo se han venido sistemáticamente violando los derechos humanos de los venezolanos y cómo se ha sometido al pueblo de Venezuela a la peor crisis económica y social de toda la historia republicana de nuestro país. Y contra un joven expresidente de la Federación de Centros de la Universidad Central de Venezuela, el alma mater venezolana, quien ha sido la voz y la representación genuina del Estado Táchira, pero también de los estudiantes, de los profesores, que hoy sufren todo el asedio que contra la universidad venezolana se dirige desde el gobierno nacional. Asedio que ha generado una diáspora terrible, no solo en nuestros jóvenes, que se van a otros países a buscar oportunidades que en nuestra patria se le niegan, sino también incluso para muchos profesores que se hace insostenible su presencia en las universidades con sueldos indignos que no les permiten ni siquiera satisfacer, cubrir sus necesidades más elementales. Juan Requesén ha sido la voz de los venezolanos, de los jóvenes que aspiran a tener una Venezuela de prosperidad y de oportunidades, que para eso se esfuerzan y que lamentablemente hoy se le niega en este país. Ese discurso del señor Maduro lo hizo nada más y nada menos que en presencia de quien hoy usurpa las funciones de fiscal general de la República, quien tiene el monopolio de la acción penal en Venezuela, pero también lo hizo delante del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien debería ejecutar una acción penal como la que lamentablemente en ese momento fue ordenado por el presidente de la República. Minutos, solo minutos después, se presentó la policía política del régimen en la residencia de la familia Requesén y se practicó no una detención, sino un secuestro, porque en Venezuela la única constitución vigente, que es la del año 99, establece los procedimientos para que se pueda privar a un ciudadano de su libertad en el artículo 44. Dice el numeral 1, ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial. No existía orden judicial en ese momento. No existía la presencia de un fiscal del Ministerio Público que garantizara los derechos humanos
de 2 ciudadanos venezolanos, y particularmente de un ciudadano venezolano que goza de la figura de la inmunidad parlamentaria que le otorgó el pueblo de Venezuela. Pero además, lo más grave de esa violación al artículo 44 de la Constitución y al artículo 286 del Código de Procedimientos Penales en Venezuela fue el hecho de que ya han transcurrido más de 36 horas. Óigase bien, 36 horas desde que se secuestró a Juan Requesén y no se le ha permitido ni a los familiares, ni a los abogados, ni a los representantes legítimos del pueblo de Venezuela, que son sus diputados, saber de qué condiciones se encuentra actualmente el diputado Juan Requesén. No te lo tienen recluido. El mismo artículo 44 de nuestra Constitución, en su numeral número 2, establece que toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogados o abogadas, o personas de su confianza. Y estos o estas, a su vez, tienen derecho a ser informados e informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificada inmediatamente de los motivos de su detención y que dejen constancia por escrita en el expediente del estado físico y psicológico en que se encuentra el detenido. Por lo tanto, aquí no estamos en una detención, aquí estamos en un secuestro. Y lamentablemente para el diputado Juan Requesén, estamos en presencia del delito de desaparición forzosa, que tiene que ser llevada a las instancias internacionales para que se determinen las responsabilidades penales, no solo de quienes la ejecutaron, sino también de quienes la ordenaron. El diputado Juan Requesén, además, goza de la prerrogativa establecida en el artículo 200 de la Constitución, que es una institución democrática mundial, que es la inmunidad parlamentaria, que le garantiza a él que no podrá ser sancionado por lo dicho. Y aquí vemos claramente cómo hay una relación directa entre lo que dijo el diputado Requesén aquí y lo que ocurrió horas más tarde, cuando el presidente usurpador de la República le ordenó al fiscal y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El artículo 200 establece que solo puede desarrollar ese procedimiento el Tribunal Supremo de Justicia previa autorización de este Parlamento. Norma expresa de la Constitución que además la ratifica el artículo 197, numeral número 20, que le da la competencia exclusiva a este Parlamento de conocer y de calificar a sus miembros e incluso de autorizar las separaciones temporales. Por lo tanto, ese órgano que se ha convertido en una herramienta de la autocracia en Venezuela, mal llamada Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima de origen por cómo se constituyó, pero además ilegítima en el desempeño de sus funciones, porque lo que ha venido es a pretender usurpar las funciones que constitucionalmente le corresponden a este Parlamento. No tiene cualidad para allanar la inmunidad de un diputado. Toda autoridad usurpada de acuerdo a la Constitución es nula. Por lo tanto, ese acto al cual presenciamos los venezolanos y el mundo el día de ayer es un acto nulo. Y nosotros no podemos sino seguir llamando a Juan Requesén como el diputado de la República de Venezuela, el diputado por el Estado Táchira, el diputado que es la voz de quienes hoy no son escuchados por este gobierno. Las razones de este régimen para inventarse todo este show e incluso para viciarlo, porque en esa misma cadena, señores representantes de cuerpos diplomáticos, el señor Maduro transmitió unos supuestos videos que se supone deberían ser parte de una investigación penal
y en cualquier país del mundo donde de verdad se quiera llegar a la verdad, donde de verdad se quiera hacer justicia, no se pueden estar presentando los elementos de prueba en cadenas de televisión por el carácter reservado que debe tener. Y aquí vimos cómo prácticamente se monta un show mediático con la intención de descalificar al diputado Requesén y al diputado Julio Borges, con esos elementos de prueba que ya quedan descalificados por sí solos. Y lo hacen porque hoy Venezuela está en la peor crisis económica y social de toda nuestra historia, porque tienen un gobierno que no tiene apoyo popular, por incapaz, por ineficiente y por corrupto, pero además con una marcada tendencia a que esa crisis cada día, de manera acelerada, se siga profundizando. Y este Parlamento, a pesar del cerco financiero, a pesar de no tener presupuesto, a pesar del cerco militar que muchas veces limita que nosotros podamos ejercer nuestras funciones, a pesar de tener a los diputados sin sueldo desde hace más de 2 años y medio, lo que no contaba el señor Maduro es que no tendremos sueldo, pero tenemos dignidad suficiente para seguir levantando la voz del pueblo de Venezuela. Él creyó que con este show iba a tratar de recuperar la legitimidad perdida que hoy tiene en la comunidad internacional, y por el contrario, creo que hoy lo que hace es ratificar su talante antidemocrático. Él creyó que con esto se iba a mostrar como más fuerte, como más valiente. Y yo lo que creo es que con acciones como esta, lo que deja en evidencia es la cobardía del régimen que él encarna. Él creyó incluso que con meter preso a un diputado principal iba a silenciar a esta Cámara, que los demás diputados nos íbamos a imponer una especie de autocensura por temor o por miedo, o que ese miedo nos iba a hacer correr. Pues sí corrimos, pero corrimos a defender a nuestro diputado Juan Requesén esa misma noche. Y sí corrimos, y corrimos a darle la cara al país y a dejar en evidencia las tropelías y los excesos de este régimen. Por eso, la importancia de esta sesión el día de hoy, no solo para dejar constancia ante el país, sino ante el mundo. Por eso agradecemos infinitamente la representación diplomática que hoy acompaña a los representantes legítimos del pueblo de Venezuela, para que transmitan a sus gobiernos, a sus estados y a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos y de los sistemas democráticos del mundo lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. Venezuela decidió cambiar, Venezuela decidió ser libre, y eso no puede ser castigado por un gobierno cuyo único objetivo es perpetuarse en el ejercicio del poder. Nosotros, a los riesgos que sean, todos los que estamos aquí sabemos que levantar nuestra voz en defensa del pueblo termina siendo criminalizado por el régimen. Aquí un joven hace 2 días se levantó y alzó su voz. Hoy está preso. Pero esa voz no se silencia. Esa voz, a pesar de estar detrás de los barrotes de la indignidad del régimen de Nicolás Maduro, seguirá escuchándose en la boca de cada uno de los diputados representantes del pueblo de Venezuela. Venezuela va a cambiar. Y para eso necesitamos el compromiso de todos y cada uno de los venezolanos. Y por supuesto, necesitamos seguir contando con el apoyo de la comunidad internacional democrática que hoy nos acompaña y que viene respaldando esa justa aspiración del pueblo venezolano. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.